Parece que Boeing simplemente no puede tener un respiro en estos días. El Boeing 777X, su avión más reciente y grande, aparentaba avanzar bien en las pruebas este verano hasta que un nuevo problema lo detuvo en seco. Esta mañana, Boeing está pausando las pruebas de su nuevo 777X, después de encontrar daños en el avión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué causó que el programa de certificación del avión se congelara de nuevo? ¿Qué tan malo es? E incluso, ¿cuál es el punto del 777X? Manténganse al tanto. Desde hace tiempo he querido hacer un video con una actualización sobre el proyecto Boeing 777X. Ahora, la razón por la que quería hacer eso es porque ha habido bastantes desarrollos interesantes sobre él durante los últimos meses. Y la mayoría de ellos han sido positivos. Así que el plan que originalmente tenía era hacer de esto una historia positiva de Boeing. Pero resulta que simplemente no estaba destinado a ser así. Boeing sufre otro revés al dejar en tierra su flota de aviones de prueba 777X. Mientras grabamos esto, la flota de 777X está nuevamente en tierra, lo cual es doblemente frustrante para un programa que se ha prolongado durante mucho tiempo. Solo para poner esto en perspectiva, el original Boeing 777 se lanzó en octubre de 1990. Voló por primera vez en 1994 y luego entró en servicio en junio de 1995. Esto significa que pasó del lanzamiento del proyecto a transportar pasajeros pagantes en menos de 5 años. Ahora, el Boeing 777X es una actualización bastante completa del 777 original, como explicaré en breve. Pero siendo una actualización, esperarías que su desarrollo fuera más rápido, ¿no? Bueno, no, ni siquiera cerca. Cuando Boeing lanzó la primera variante del 777X, sería certificado en 2019 y luego entraría en servicio en el mismo año o en 2020. Esos son 7 años, 2 más que el 777 original. Pero obviamente eso no sucedió. La estimación más reciente fue que Boeing esperaba entregar el avión hacia finales de 2025 con entrada en servicio a inicios de 2026. Si eso sucediera, significaría que ha tomado desde el lanzamiento en 2013 hasta la entrada en servicio en 2026 13 años. Mucho más del doble de tiempo que tomó poner en producción el original 777. De hecho, los retrasos actuales del programa ya superan el tiempo original de desarrollo del 777. Y digo hasta ahora porque estas estimaciones fueron antes de los últimos problemas que se descubrieron en agosto. Pero antes de entrar en eso, ¿por qué Boeing está desarrollando el 777X? ¿Cuál es el objetivo? Boeing diseñó el 777 original para abordar una parte del mercado que hasta entonces era solo un pequeño nicho. Vuelos de larga distancia con pocos pasajeros, algo que hoy se conoce en la industria como rutas largas y delgadas. Boeing había construido previamente una versión más compacta del 747 para este papel, al que llamaron el 747 SP. Y aunque ese avión tenía sentido para algunas parejas de ciudades distantes, sus 4 motores significaban que su economía nunca fue lo suficientemente buena para hacerlo muy popular. Boeing consideró actualizar el 747 SP con motores más nuevos, que ya habían instalado en otros 747. Pero cuando las aerolíneas rechazaron esa idea, en realidad pensaron en crear un nuevo avión con 3 motores, como el McDonnell Douglas DC-10 del Lockheed L1001 TriStar. Pero en ese punto, Boeing también había adquirido buena experiencia con su primer avión de fuselaje ancho de 2 motores, el 767, y no había duda de que un avión de 2 motores tendría una economía mucho mejor en general para todos los destinos que un jet de 3 o 4 motores de tamaño similar. Boeing también descubrió pronto que tal avión no solo sería adecuado para estas rutas largas y delgadas, sino básicamente para cualquier ruta con suficiente demanda de pasajeros para llenar el avión. Esto podría abrir un nuevo segmento de rutas largas y delgadas. Así nació el Boeing 777. Para muchos entusiastas de la aviación, este avión representó el momento más glorioso de Boeing. Y eso no fue solo por su veloz desarrollo, que fue acelerado incluso para los estándares de principios de los años 90. El modelo 777 también fue un diseño muy avanzado en general.
Fue, por ejemplo, el primer avión de Boeing con controles fly-by-wire. Sus enormes motores eran igual de nuevos y entró en servicio con la aprobación de la autorización para operaciones de vuelo de largo alcance de 2 motores en 3 horas, increíble para la época, lo que significaba que se consideraba que el avión y sus motores eran lo suficientemente confiables para volar grandes distancias, a 3 horas del aeropuerto más cercano. En los siguientes años, la familia del 777 se expandió con fuselaje alargado, nuevos motores y mejoras en alas y tren de aterrizaje. La variante definitiva de pasajeros de la familia 777 fue el 777-300ER, la más vendida de todas las variantes hasta la fecha. Según la aerolínea, el 300ER puede transportar de 350 a más de 400 pasajeros, lo que implica que cuando comenzó a operar tenía la capacidad de sustituir a su hermana mayor, el Boeing 747, para algunas aerolíneas. Pero no para todas. Y ahí es donde entra la última generación, el 777X. El primero de estos en entrar en servicio será el 777-9, que es aproximadamente 2.9 metros más largo que el 300ER. Su mayor capacidad y alcance ahora lo convertirán en un reemplazo directo para el 747, adecuado para básicamente cualquier aerolínea que todavía esté volando pasajeros con la reina de los cielos, una variante más pequeña. El 777-8 probablemente reemplazará al 777-300ER, aunque en realidad es un poco más pequeño que el 300, pero Boeing no ve eso como un problema. Esperan que algunos de los usuarios del 300ER simplemente elijan el 777-9 más grande en su lugar, siguiendo la tendencia general de aumento de escala en la industria. Finalmente, Boeing también está desarrollando un carguero llamado 777 Foxtrot para competir directamente contra la versión de carguero del A350 de Airbus. De hecho, el Airbus A350 fue un factor clave en la decisión de Boeing de lanzar el programa 7777X en primer lugar. Verás, Airbus esperaba que el Airbus A3500-10000, la variante más grande de este tipo, robara los usos existentes del 777-300ER. Al inicio, Airbus planeaba actualizar el A330 con un ala y motores nuevos para crear el A350. Pero para entonces el A330 ya estaba envejeciendo. Su fuselaje provenía del A300, que ya había entrado en servicio en la década de los 70, lo que significa que ya había sido actualizado una vez. Al final, Airbus se decidió por un diseño totalmente nuevo. En contraste, el Boeing 777 era relativamente nuevo en ese momento, y su diseño era muy popular entre las aerolíneas, pasajeros y pilotos, por lo que mantener el fuselaje del 777 y simplemente actualizarlo con motores más nuevos y una ala compuesta completamente nueva tenía mucho sentido. Boeing buscaba competir con el Airbus A350. El 7777X es una versión alargada del 7777 con nuevos motores y alas, diseñado para reemplazar al Boeing 747 y una respuesta al Airbus A3500-100. Ahora, esa nueva ala que le han adaptado también es bastante más larga, lo que le da una mayor relación de aspecto que la hace más eficiente, pero esa es también la razón por la que necesita esas características puntas de ala plegables. Verás, en vuelo, el 777X tiene una envergadura de 71.75 metros o 235.4 pies, pero esa envergadura requeriría en tierra que el 777X use las mismas puertas que un 747 o un Airbus A380 con puertas de categoría F de la Organización de Aviación Civil Internacional. Eso costaría mucho más dinero a las aerolíneas que las utilizan y el extra de ancho también causaría algunas limitaciones en la pista de rodaje. ¿La solución? Las alas plegables de 3.5 metros permiten al 777X usar las mismas puertas de categoría E de la Organización de Aviación Civil Internacional y pistas de rodaje que el 777 existente cuando están plegadas. Para producir esta bestia, Boeing construyó una nueva instalación de alas compuestas en el estado de Washington y General Electric desarrolló el G9X, un monstruo de un motor turbofan cuyo carenado tiene un diámetro mayor que el fuselaje del 737 que yo vuelo.
Pero como mencioné antes, Boeing ha sufrido muchos contratiempos en el proyecto hasta ahora. En la Feria Aérea de Farnborough de este año, la única exhibición destacada del 777X fue de Liebherr, fabricante de las impresionantes puntas de ala plegables. Pero al menos esta vez, la ausencia de la exhibición de vuelo del 777X en el espectáculo aéreo fue por una razón positiva. Boeing finalmente estaba ocupado probando el vuelo del avión con la Administración Federal de Aviación. Entraré en detalles sobre esas pruebas en un momento. Pero mientras investigaba para este episodio, recibí la noticia de que las pruebas se detuvieron abruptamente y toda la flota de prueba fue puesta en tierra. Obviamente, eso planteó algunas preguntas inmediatas y serias sobre el desarrollo del proyecto y lo que significaría para los clientes de Boeing. Cuando escuché esas noticias, quise comprender a fondo el problema y lo que realmente estaba en juego. En el show aéreo de Farnborough, Boeing y Qatar Airways anunciaron un nuevo pedido de 20 777, 9, y con estos, Qatar ahora tiene pedidos para un total de 60 777, 9, más 34, 777-8 Foxtrot cargueros. Así que eso fue realmente una buena noticia para Boeing, quien generalmente lo hizo bien en Farnborough. Y también sirvió como un buen seguimiento a una historia aún más grande y mejor de principios de julio, cuando la Administración Federal de Aviación otorgó al 777-9 su autorización de inspección de tipo. La autorización de inspección de tipo es una lista de pruebas en vuelo que una aeronave debe pasar exitosamente para demostrar que puede entrar en servicio de manera segura. Básicamente, la autorización de inspección de tipo es una lista de verificación extremadamente detallada que forma un paso clave en la certificación de cualquier nuevo avión de pasajeros. Este proceso es realizado por la Administración Federal de Aviación con pilotos de la AFA volando el avión o con cada paso del proceso completado con personal de la AFA a bordo observando y verificando el proceso. Esa fue la razón por la que no pudimos ver ningún 777-9 volando sobre Farnborough este año. Todos estaban ocupados con el programa TAA. Ahora, la Administración Federal de Aviación personaliza el programa Autorización de Inspección de Tipo para cada avión que evalúa, y esa personalización se basa en las características del avión y los nuevos sistemas o características que se introducen con él. Con el 777X, los extremos de ala plegables requerían que la Administración Federal de Aviación emitiera nuevos requisitos para garantizar que los pilotos tuvieran los procedimientos necesarios para operarlos de forma segura. Como explicó en detalle la corriente de aire, y deberías revisarlos si aún no lo has hecho. Antes del despegue, los pilotos del Boeing 777X rodarán con las puntas de las alas plegadas mientras se dirigen a la pista. Las alas permanecerán plegadas hasta alcanzar un punto donde la pista sea lo suficientemente ancha para extenderlas. Los pilotos también incluirán la verificación de la extensión de las puntas de las alas en su lista de verificación electrónica. El proceso de extender realmente las puntas de las alas toma alrededor de 20 segundos para hacerlo. Y si los pilotos de alguna manera olvidan extenderlas o hay una falla en el sistema, se encenderá una advertencia en su sistema de indicación de motor y alerta de tripulación, sistema de alerta de tráfico y prevención de colisiones aéreas para asegurarse de que el avión nunca pueda despegar con las puntas de las alas plegadas. Tras aterrizar, las puntas de las alas se plegarán automáticamente al bajar la velocidad de 50 nudos. Y si eso no sucede, otro mensaje de sistema de alerta de tráfico y prevención de colisiones aéreas le dirá a los pilotos que las plieguen manualmente. Todos estos procedimientos deben probarse exhaustivamente, y la autorización de inspección de tipo también debe considerar cómo las puntas de las alas plegadas afectarán el manejo en tierra durante fuertes vientos cruzados, por ejemplo. Obviamente es normal que los nuevos diseños de aviones introduzcan nuevas características, generalmente para mejorar la eficiencia o mejorar la ergonomía, por lo que no hay una duración fija de las pruebas ni una cantidad específica de horas de vuelo para determinar cuándo puede comenzar el proceso de autorización de inspección de tipo. La Administración Federal de Aviación simplemente no comienza el proceso hasta que están satisfechos de que el avión de prueba está listo para ello. Y el tiempo necesario entre el primer vuelo de un nuevo tipo y el inicio de las pruebas de vuelo de autorización de inspección de tipo ha estado aumentando mucho últimamente. Según Aviation Week, que publicó un esquema muy detallado de este proceso, cuando el original 777 voló por primera vez en 1994, obtuvo su autorización de inspección de tipo solo un mes después,
lo que explica cómo Boeing logró certificarlo y entregarlo a los clientes tan rápidamente. Pero cuando Boeing certificó el 787 en 2009, la autorización de inspección de tipo solo llegó después de 8 meses completos de pruebas de vuelo internas. Y el 777-9 voló por primera vez en enero de 2020 y acaba de obtener su autorización de inspección de tipo hasta ahora, 4 años y 5 meses después. Entonces, ¿por qué tardó tanto tiempo? Como algunos podrían saber, el programa del 777X tuvo problemas iniciales con sus motores y fuselaje. Pero para ser claro aquí, esos problemas ocurrieron antes incluso del primer vuelo del avión, y por lo tanto realmente no deberían haber jugado un papel en los retrasos para obtener esa autorización de inspección de tipo. Boeing originalmente solicitó la autorización de inspección de tipo del 777-9 en 2021, pero la Administración Federal de Aviación simplemente rechazó esa solicitud, ya que decidieron que el avión aún no estaba lo suficientemente maduro como diseño para estar listo para ello. ¿Y por qué fue eso entonces? Bueno, estaba bastante claro que la Administración Federal de Aviación estaba aplicando las duras lecciones que habían aprendido de los desastres del 737 MAX. Entonces, en este caso, estaban haciendo mucho más trabajo directamente en lugar de simplemente confiar en los propios empleados de Boeing. Y en este caso, parece que rápidamente tuvieron problemas con varias áreas diferentes en la presentación original de Boeing. Por ejemplo, no estaban contentos con la forma en que Boeing había transferido algunos sistemas directamente del 787 al nuevo 777-9. En teoría, esto debería haber sido algo relativamente sencillo porque el 787 ya compartía muchos sistemas e incluso una calificación de tipo de piloto con el original 777, pero no fue así esta vez. La Administración Federal de Aviación también quería ver mejoras en la redundancia de algunos sistemas involucrados y también querían que Boeing cumpliera con los requisitos más recientes relacionados con los factores humanos y diversas lecciones sobre el comportamiento de los pilotos en situaciones críticas. Ese proceso tomó mucho tiempo adicional, y después de los accidentes del 737 MAX, no solo era la Administración Federal de Aviación la que prestaba más atención. Reguladores de todo el mundo ahora también participaban activamente en el proceso de certificación, agregando en algunos casos sus propios requisitos. Y hay aún más en esta historia, incluyendo cómo Boeing perdió aún más tiempo cuando decidieron cambiar ingenieros y otros recursos del 777-9 a los modelos 777 MAX, aún sin certificar durante los últimos años, ya que sus prioridades cambiaron entre estos dos tipos. Pero en cualquier caso, finalmente, llegó el ansiado autorización de inspección de tipo y Boeing realmente quería hacer bien el proceso en su primer intento. Eso era importante porque si este programa de pruebas de vuelo de la Administración Federal de Aviación se realizara sin problemas, Boeing probablemente mejoraría mucho sus posibilidades de acelerar el mismo proceso con las variantes restantes del 777X, el 777-8 y el 8 Foxtrot. Así que se lanzaron por completo y utilizaron 3 de sus 4 777-9 totales para estas pruebas de vuelo, cambiando entre aviones a medida que avanzaba el programa. El 15 de agosto, la tripulación de Whiskey Hotel 003, el tercer avión de prueba 777-9, aterrizó en la pista 17 del aeropuerto de Kuna en Hawái, tras un vuelo de prueba de 5.5 horas. Este avión tiene la matrícula November 777-9 X-Ray Yankee, y cuando termine el programa de pruebas está destinado a entrar en servicio con Lufthansa. Pero mientras grabo este video, ese avión no ha volado de nuevo desde ese último vuelo, y en realidad ninguno de los 4 777-9 lo ha hecho. La razón de esto fue que después del vuelo, el equipo de tierra de Boeing encontró un enlace de empuje roto conectado a uno de los motores del avión, y eso provocó que los ingenieros de Boeing también examinaran el resto de la flota de 777-9. Y desafortunadamente durante esas comprobaciones posteriores, Boeing encontró que había grietas en más enlaces de empuje del motor instalados en el resto de la flota de pruebas de 777-9 también. Ahora no sabemos cuántas más de estas grietas había, y realmente no importa. Está abundantemente claro que este es un problema, que Boeing necesita entender y solucionar. Un enlace de confianza es una estructura que forma parte de la unión entre el motor y el pilón del ala de una aeronave.
Su propósito es llevar la carga de empuje del motor mismo al pilón y luego al resto de la aeronave. He hecho muchos videos en este canal mirando cómo funcionan los motores a reacción, y en ellos he explicado que mientras los motores turbofan modernos generan algo de empuje de los gases de escape que salen de la turbina en la parte trasera, la mayoría del empuje en realidad proviene del ventilador mismo en la parte muy frontal. Entonces, debido a que el empuje se genera en diferentes partes del motor, se debe tener mucho cuidado para asegurar que esas cargas de empuje creadas en diferentes niveles de empuje no terminen desmontando el motor. Ahora aquí quiero que te tomes un momento para considerar cuántas fuerzas pueden estar sujetas estos accesorios del motor. Cada uno de los dos motores, GE9X del 777X, genera 110.000 libras o 489 kilonewtons de empuje que normalmente tira del avión hacia adelante. Pero si uno de esos motores se quedara en ralentí o incluso se apagara mientras el avión está en velocidad, ese enorme motor empezará a generar cantidades insanas de resistencia empujándolo hacia atrás en su lugar. Peor aún, si un motor ingiere un par de pájaros mientras opera en una configuración de alta confianza, eso puede llevar a paradas del compresor y eso podría significar que el motor pasará de potencia máxima a cero. Y luego, de nuevo, muchas veces por segundo. En realidad, todo esto es aún más complicado, porque durante esa breve explosión de una parada del compresor, el ventilador en la parte delantera en realidad sigue girando y por lo tanto generando algo de confianza, mientras que el núcleo no lo está. Y por supuesto también habrá fuertes vibraciones en básicamente todas las direcciones que componentes como los enlaces de confianza tienen que ser capaces de soportar. Francamente, ni siquiera pretendo entender completamente todas las complejidades de esto y la locura de la ingeniería detrás de ello, pero creo que puedes ver por qué una parte como un enlace de confianza, o en realidad enlaces de confianza, porque hay dos de ellos por motor, tienen grandes roles que desempeñar aquí para mantener el motor en una pieza y mantenerlo conectado al pilón y al resto de la aeronave en el caso del Boeing 7779 en Hawái, el segundo enlace de confianza, aún resistió manteniendo el motor unido al jet. Y los dos enlaces están montados en ángulos ligeramente diferentes, pero están diseñados para que cada uno de ellos pueda soportar la cantidad total de esa enorme carga de empuje del motor. Y crucialmente para esta historia, aunque obviamente los motores son fabricados por General Electric, la estructura del enlace de empuje es diseñada por Boeing. Hasta donde sabemos, el diseño de estos enlaces de empuje no es exclusivo de los motores G9X. De hecho, la mayoría de las imágenes de enlaces de confianza que te he mostrado son de otros motores como el GEnx del 787 o el GE90 del 777 original. Pero estos dos son en realidad del GE9X. Obviamente, el enorme tamaño y potencia de los nuevos motores GE9X significaba que estas partes tenían que ser rediseñadas y Boeing ahora está trabajando en cómo y por qué fallaron y también si necesitan rediseñarlas. Y obviamente también han notificado a la AFA y a sus clientes de aerolíneas sobre este problema y lo que eso podría significar. Vaya, estoy contento de no haber tenido que ser yo el que hiciera esas llamadas telefónicas. Verás, clientes como Emirates, Lufthansa y Qatar realmente quieren sus 777-9 lo más rápido posible porque, en comparación con un 777ER, el 777-9 consume alrededor de un 13% menos de combustible. Eso es bastante impresionante, especialmente considerando que el 300ER era alrededor de un 10% más eficiente que el primer 777 que salió al mercado. Como mencioné, algunas aerolíneas quieren que el 7779 reemplace a sus antiguos 777-400. Y en comparación con ese jet de 4 motores, el 777-9 tiene un increíble 33% menos de consumo de combustible. Pero hasta que Boeing encuentre una solución para estos enlaces de empuje, no sabremos cuánto más se retrasará el 777X. El tiempo lo dirá. ¿Cuál es tu opinión? Compártela en los comentarios. Que tengas un día fantástico donde quiera que estés. Hasta la próxima. Adiós.